protección segura o el uso seguro de los radionuclidos en general o de la radiación ionizante en general, y eso es lo que vamos a comenzar a ver ahora. Voy a compartir con ustedes el módulo completamente, ahí está. Bueno, vamos a comenzar, ¿cierto?, con esta frase que dice que potencialmente todas las sustancias radiactivas y todas las radiaciones son peligrosas. Bueno, eso uno tiene que partir de ahí, tampoco hay que ser aprensivo, pero uno parte de que todas estas son peligrosas. Puede dar lugar a la radiación externa de la persona y en el interior del organismo. Externa cuando tú te expones, ¿cierto?, a una fuente que está abierta. Y, disculpen, perdón, voy a esto. Voy a apagar el celular, ahora sí. Pueden dar lugar a la radiación externa, como les decía yo, que cuando hay una fuente abierta, y en el exterior del organismo por casualidad, digamos, si uno se ingiere, no por casualidad, a veces puede ser intencional, pero por lo general puede ser interior del organismo, que uno también puede aspirarlo, que puede estar en el ambiente, por ejemplo, un radionuclido de rayo gamma, que puede ser, por ejemplo, el argón, muy bien, el argón, por ejemplo, radiactivo, ¿cierto? Uno lo aspira y es reacción alfa, y eso produce mucho daño a nivel sistémico en el organismo. Pero bueno, eso vamos a ir viendo paso a paso este tipo de cosas. Así con medidas apropiadas de protección, el riesgo del personal o del sistema experimental puede reducirse a niveles tolerables, ¿eh? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Se debe tener presente dos aspectos principales de la prevención radiológica. Uno, la protección de los trabajadores expuestos por razones laborales, es lo que se llama riesgo ocupacional. O sea, persona, por ejemplo, si estás trabajando en un hospital o en la Comisión Chilena de Energía Nuclear o un centro nuclear, lo que sea, entonces eso es lo que se llama un riesgo ocupacional. Tú estás consciente y sabes las normas en el cual tienes un uso seguro de los radionuclidos o de la radiación ionizante. Por lo tanto, es distinto a lo que se denomina protección personal de población en general. Esto significa personas que no están involucradas directamente con las radiaciones. Estas personas son, por ejemplo, típicas que uno, por ejemplo, va a visitar un centro nuclear, o bien, por ejemplo, puede ser tan simple como una persona eh, que va a un centro oncológico donde hay, por ejemplo, que no hace tratamiento, sino que va acompañando a una persona, digamos, o bien, por ejemplo, uno va a sacarse una simple radiografía, que también está considerada dentro de los problemas radiológicos que hay, ¿cierto? Un rayo X también, todos los sistemas de rayo X en los hospitales también se considera como radiación ionizante, que también cumplen las mismas normas, ¿ah? Entonces, todas esas personas que son de población general, digamos, que no están involucradas directamente con el proceso de radiación o con el uso de las radiaciones o de radionúclido, entonces es lo que se llama población en general. Entonces tiene una norma diferente a lo que están expuestos directamente. Dice, en general las precauciones son más rigurosas para proteger a las personas, población general, ¿cierto?, que para las personas ocupacionalmente expuestas. Claro, porque la persona ocupacionalmente expuesta, uno tiene conciencia, ¿cierto?, de lo que está haciendo, y la población general no la tiene. ¿No? La protección física relacionada con el manejo seguro de radionuclidos y del radiación ionizante en general pueden dividirse en tres aspectos. Bueno, la primera, que es la protección personal, ¿cierto? Esto es lo que uno siempre protege primero que nada, ¿cierto? Control y monitoreo del riesgo de radiación externa. Estos son controles que se llevan, a veces con dosímetros. Yo, por ejemplo, tuve la ocasión de estar mucho tiempo en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, entonces una protección básica es que aquí todos los que están involucrados dentro de un centro nuclear, incluyendo inclusive hasta las secretarias, tienen un dosímetro pasivo que tú te lo colocas en la solapa del delantal y siempre andas con ese dosímetro para todos lados. Por ejemplo, hay otros también que son, porque si tú estás manipulando con alta actividad radionuclidos, entonces, por ejemplo, esa gente pues yo vi gente que fraccionaban, yo no estoy involucrado con ellos, pero vi gente que fraccionaban radioisótopos que para ser llevado a
por ejemplo, a los hospitales que requerían, digamos, de un radioisótopo para ser inyectado a pacientes. Bueno, ellos están generalmente, a pesar que tenían alta protección, a través de una cabina con paredes gruesos, ¿cómo se llama? Con uso de guantes, o sea, no se manipulaba directamente, pero de todas maneras usan un anillo. Un anillo que también es otro dosímetro, que es un dosímetro de anillo, digamos, que como estás usando mucho las manos, entonces ahí te va registrando cuánta radiación estás absorbiendo. Entonces, y también hay monitoreos por ejemplo, en el reactor. Bueno, hay detectores ambientales, ¿cierto? Para que no haya fuga de radionuclido hacia el exterior o radiación hacia el exterior. Bueno, estos son todo lo que tiene que ver con control y monitoreo de riesgo de radiación externa. Eliminación de desechos radiactivos, bueno, esta es otra cosa, este también a todo nivel, a un nivel de laboratorio y hay un nivel general de todo de desechos radiactivos, eh, que es una unidad muy importante, inclusive en todo centro nuclear, por ejemplo, existe una unidad específica que se llama unidad de desechos radioactivos. Y esa unidad es bastante importante porque ellos son los que tratan de alguna manera, ¿cierto?, de mitigar todo el problema de contaminación por los desechos que uno quiera, ya sea de laboratorio o bien por uso general que se están produciendo. ¿Mm? Entonces, esto me acuerdo que era un departamento completo, tenía como 2 galpones, ¿cierto?, llenos que usaban. Generalmente uno lo que usa en el laboratorio es desecharlo a través, bueno, ya les voy a explicar algunas cosas, sigamos un poquito más adelante. Pero estos son las tres eh, aspectos que hay que tener en cuenta: protección de personal, control y monitoreo de riesgo de radiación y eliminación de desechos radiactivos. Cada uno de estos tiene un protocolo que hay que seguir. Pero antes vamos a ver las consideraciones básicas y unidades. Dice la abreviación de un par iónico, que ya lo vimos en el caso anterior, ¿cierto? Todo el concepto por fotones energéticos se denomina exposición y se define como. Esto es solamente la parte matemática, no lo vamos a ver solamente para que ustedes lo tengan nomás como consideración. Esto desde un punto de vista matemático o de un punto de vista físico, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Es como se va, este dice que es la derivada de la carga en función de la masa, o sea, ¿cierto? Estamos teniendo acá, esto es lo que se llama una exposición puntual, porque es la derivada de la carga en función de la masa, ¿cierto? Porque estos son masas diferenciales, ¿cierto? En un punto del sistema. Entonces, eso es lo que se llama una exposición, una exposición puntual y esto está dado a un tiempo dado. Esto es la parte matemática, cómo se expresa, ¿no? Veamos en la parte más práctica, que es lo que nos interesa a nosotros. Donde nos dice, bueno, donde Q es el valor absoluto de la carga total de los iones de un mismo signo, producido cuando todos los electrones liberados por los fotones en un volumen de aire de masa de m son parados, ¿no? Entonces es lo que se llama la exposición. Esta magnitud se usa únicamente para rayos X o gamma en el aire, claro, porque estos son los que ionizan, ¿cierto? El aire con una cierta, digamos, con una cierta física conocida, porque también los rayos gamma perdón, los rayos alfa y los beta también ionizan bastante el medio, pero tienen otro mecanismo, que es un poco distinto a lo que yo estoy mostrando aquí. Unidades del Sistema Internacional, SI, la exposición se mide en Coulomb por kilogramo, es una unidad física. Coulomb, ¿es cierto?, es la unidad de carga del sistema SI y kilogramo es la unidad de masa del sistema SI. Entonces, obviamente, si este es Q partido por M, obviamente la unidad va a ser carga partido por kilogramo. Y esta unidad, ¿cierto?, se denomina un Röntgen. Se mide R, donde un Röntgen es 2,58 por 10 elevado a menos 4 Coulomb por kilogramo. Eso es lo que se llama una unidad de exposición. Ese es el punto de vista más físico, ¿eh? Esto es lo que la gente que usa todo este tipo de cosas
de un punto de vista más físico, utilizan estas unidades. Nosotros no vamos a usar mucho estas unidades, vamos a usar otras unidades que son derivadas de estas. La unidad de dosis absorbida, que esta es la unidad que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Más habitual. Y la unidad del sistema SI es el Gray. Gray, que representa la absorción de un joule de energía por kilogramo de material irradiado. Bueno, aquí hay una parte física, pero esta es la unidad más habitual, la unidad de dosis absorbida. La unidad actual de dosis absorbida es el rad, dice, que es equivalente a un Gray es igual a 100 rad. Esta es la unidad actual. Sin embargo, este se sigue usando por problemas históricos, igual como que se sigue usando la caloría, por ejemplo, todavía, por cosas históricas se sigue usando el Gray, pero este, el rad, el que es la unidad actual de dosis. O sea, un Gray serían 100 rad, para que hagamos la equivalencia. O sea, que el rad es más pequeño que el Gray. Vaya. El efecto de la radiación sobre el organismo es el resultado de daño de células individuales. Esa es una parte, punto de vista, ahora vamos a integrar un poco, que es la parte física, como unidad de dosis absorbida, ahora llevado a un sistema biológico. Porque como radioprotección tiene más bien preservar lo que es las personas, ¿cierto? Las personas desde un punto de vista científico es algo biológico. Por eso es que uno dice celular, ¿cierto? Pues le digo yo, lo vamos a llevar ahora a un ámbito más biológico. ¿Ok? El efecto de radiación sobre el organismo es el resultado de daño de células individuales. A nivel celular, los efectos más conocidos son mutaciones, ¿cierto? Que ya vimos lo que es aberraciones cromosómicas. O sea, una cosa son las aberraciones cromosómicas y las otras mutaciones. Las aberraciones cromosómicas pueden no manifestarse. Tú puedes tener, por ejemplo, aberraciones cromosómicas, o sea, fallas en los cromosomas en alguna parte, ¿cierto? Pero no se manifiesta. Cuando se manifiesta esa aberración cromosómica, a nivel macroscópico, digamos, uno que lo puede visualizar, es lo que se llama la mutación, ¿no? O sea, la mutación es un efecto de las aberraciones cromosómicas visuales, ¿no? Para que ustedes lo puedan ver, o sea, para que ustedes lo puedan relacionar. Eso es lo que se llama una mutación. Y muerte de producción celular, bueno, esto es esta es la parte más extrema, ¿cierto? Cuando ya las células se mueren, ¿cierto? Porque ya no mutan, sino que pueden dar origen a una muerte celular o muerte de producción celular. Dice, la severidad del efecto depende de muchos factores, tales como la dosis absorbida, velocidad de dosis, que ya hemos los conceptos, el tiempo de radiación, tipo de células, ciclo celular, metabolismo, capacidad de reparación, condiciones ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores se han estudiado, ¿eh? Toda la gente, los departamentos de protección radiológica lo han estudiado, de distintos puntos de vista, y cada uno de ellos, 12, por ejemplo, velocidad de dosis, tiempo de radiación, tipo de células, ciclo celular, metabolismo, hay mucha información en la literatura. Yo aquí lo que yo voy a exponer es lo que se recomienda, ya voy a mostrar el organismo que hace todo este tipo de cosas, que es lo que se recomienda en general, por lo menos en el momento actual, lo que uno tiene que considerar. Pero esto sigue siendo tema de investigación, ¿eh? Es claro, sin embargo, que una radiación de un Gray, o sea, 100 Gray, con una alta ionización específica, es decir, una alta transferencia lineal de energía, esto es lo que se llama la transferencia lineal de energía, o sea, una alta ionización específica, significa que tienes un alto LED, ¿cierto? La radiación tiene un alto LED porque ioniza mucho el medio, tendrá un mayor efecto biológico sobre un organismo que una radiación de un Gray, fíjense que es la misma dosis absorbida, con una radiación de calidad diferente de baja ionización específica. Es decir, ambos pueden tener, por ejemplo, si estamos comparando dos tipos de radiación, ponte alfa con gamma, por ejemplo, ¿ya? Entonces, sin embargo, esas dos se van a diferenciar en lo que se llama el LED, transferencia lineal de energía, ¿eh? Porque un Gray, las dos tienen una dosis absorbida de un Gray. Por ejemplo, tú estás considerando un Gray
de radiación alfa y un gray de radiación gamma, pero tienen diferentes LEDs. Los LEDs son diferentes. Y esto es importante, porque un LED alto produce mucho daño desde el punto de vista biológico, porque produce mucha ionización. Los que producen mucha ionización son los que afectan desde el punto de vista biológico, son los que más afectan en ese sentido. ¿Mm? Esto es lo que se llama la calidad de la radiación, ¿no? Para permitir una comparación de efectos de diferentes tipos de radiación, se introduce una unidad específica llamada dosis equivalente. Entonces ahí esto ya como más específico, ¿eh? Este ya integra como el LED, ¿m? Cuya unidad es el REM. Y a partir de 1986 se usa el CIVET, que es la unidad del sistema internacional. Pero se sigue usando todavía REM. Si uno ve algunos artículos, la gente sigue usando REM. Y esto tiene una relación con el CIVET, que es la unidad actual. Entonces, un CIVET es igual a 100 REM. Entonces, obviamente, el CIVET es más grande que el REM. Entonces, a veces cuando son radiaciones bajas, les gusta a las personas que trabajan en radioprotección, usan 100, usan esta unidad. Cuando ya las unidades son más grandes, para que no haya pánico, usan el CIVET, porque como el CIVET es más grande. Entonces, es una cosa ahí de... Pero de todas maneras, yo vi que cuando yo vi, me acuerdo que la gente de radioprotección, cuando hubo, por ejemplo, presencié varias emergencias, porque alguien derramó, digamos, un radionuclido en un laboratorio, o sea, ellos tenían que tenían a verificar, digamos, si estaba muy contaminante o no, qué tipo de radiación tenía. Bueno, la persona que está manipulante sabe qué tipo de radiación es y cuál es la intensidad, perdón, cuál es la actividad. Y a veces se llamaba a radioprotección cuando se sobrepasaba o cuando la persona sospechaba, digamos, que la radiación es muy fuerte y no tenía el control porque podía exponerse. Entonces ahí uno llama a los especialistas, que son los de radioprotección. Yo les estoy mostrando una cosa real, que yo lo viví, ¿cierto? Entonces ellos vienen con sus equipos protegidos, digamos, igual que las películas así como de ciencia ficción, ¿cierto? Vienen con protegidos, con ciertos tipos de trompas, digamos, de aire, para que obviamente no respire el aire que está circundando, sino que lo vaya filtrando. Y ellos tienen unos dispositivos telescópicos, ¿cierto? En el cual podían medir ambientalmente cuánto es la radiación de dosis equivalente directa. Entonces el equipo les marcaba CIVET o REM directamente. Son equipos portátiles que ellos tenían. Entonces ellos podían ya ver, digamos, cuánta la radiación, si era necesario aislar la situación, si era necesario usar otros productos para absorberlo, etcétera, etcétera. O bien simplemente esperar un tiempo y que si el radioisótopo tenía una vida media baja, ¿cierto? Entonces no había problema. O sea, se dejan unos días, se aísla y se puede seguir usando el sistema. Bueno, estas son cosas interesantes. Bueno, sigamos. De esta forma se define dos equivalentes REM, dosis absorbida, que es la unidad más física, ¿cierto? Y por un factor que se llama factor de calidad. Y este factor de calidad tiene que ver con el tipo de radiación. Entonces, dosis equivalente, dosis absorbida, ¿cierto? Factor de calidad. Porque la dosis absorbida, ambos pueden tener, como decía, el mismo factor de dosis absorbida, pero no ambas radiaciones no van a tener lo que se denomina la dosis equivalente. Entonces, la dosis equivalente ya vamos a ver, ¿cierto?, que es un factor que tiene que ver con el daño que te puede producir a nivel, o el daño que puede producir a nivel biológico. O bien dosis equivalente también se puede definir como CIVET con la unidad actual, ¿cierto? Por dosis absorbida en Gray por el factor de calidad. Entonces, cualquiera de las dos definiciones para dosis equivalente son equivalentes, son semejantes. Bueno, aquí está lo que se llama el factor de calidad, que refleja la capacidad de una clase particular de radiación ionizante para causar daño. Cuando se usa dos equivalentes, el daño aquí falta una S, ¿eh? De las diferentes radiaciones es similar, ¿no? Entonces, esa es la idea con la dosis equivalente. Significa que
Por ejemplo, una radiación que tiene una dosis equivalente más baja, pero con un Q más grande pueden tener la misma dosis equivalente. Eso uno podría comparar, ¿cierto? Radiaciones. Eso es lo que quiere decir acá. Esto depende del factor de calidad. Y también entonces, pueden tener la misma dosis equivalente, pero internamente, ¿cierto? Es distinta. Pero el daño que te va a producir es el mismo porque suponte si ambos son 100 rem, independiente del tipo de reacción, te va a hacer el mismo daño. Eso es lo que quiere decir con las dosis equivalentes. Por eso es que cuando uno usa la parte más biológica, no usa la dosis absorbida, usa la dosis equivalente. Esto se usa más en física, más para física, cuando uno quiere, por ejemplo, tener o atenuar radiación en objetos inanimados. Eso es lo que uno usa para dosis absorbidas. Y es para otra cosa que se utiliza a veces. Pero nosotros cuando es la parte de protección más bien de personal, se usa más la dosis equivalente. Bueno, aquí tenemos algunos factores de calidad para que ustedes los vean. Rayo X, beta y gamma, y también electrones, el Q, ¿cierto? Puede ser 1 el factor a 1,7. Y eso significa energía mayor de 30 keV cuando es 1 y cuando es menor de 30 keV, ¿cierto? Se utiliza el factor 1,7. Los neutrones térmicos son aquellos que son los que producen, por ejemplo, las transmutaciones o las transformaciones nucleares de un núcleo a otro, ¿cierto? Que estos son los más peligrosos desde el punto de vista no energético, porque estos son poco energéticos, pero sí desde el punto de vista que estos son capaces de activar, estos son capaces de meterse dentro del núcleo de un átomo y transformarlo en otro. Bueno, el factor de calidad son 3 a 2,5. Los neutrones rápidos, ¿cierto? Cuando no están atenuados, esto generalmente produce mucho scattering a veces, o también puede producir rompimiento de enlaces, ese tipo de cosas, ¿cierto? O protones y partículas alfa, bueno, el factor, fíjense, ya es 10, o sea, es bastante grande. Y los iones pesados, esto tiene ya un factor de 20. Los más comunes son estos, hasta aquí, hasta 10. Este como iones pesados se puede dar, por ejemplo, cuando se llama, se produce una catástrofe como Chernobyl, o se produce, ojalá que nunca ocurra, digamos, como una explosión de una bomba atómica, ¿cierto? Ahí se producen iones pesados a veces, y que obviamente te producen mucho daño. Pero los más comunes son estos, hasta 10. Estos son como habituales, inclusive los más habituales son hasta aquí me parece. Esto es lo más habitual. Esto ya de protones, alfa, nosotros sabemos que mientras no te haga daño, este factor alfa, aquí este 10, se usa generalmente cuando tú ingieres un alfa, porque externamente el alfa, solamente es necesario que tú te alejes un poco nomás de la fuente alfa y ya no te va a afectar, porque se ioniza muy rápidamente, o sea, se desactiva muy rápidamente. No anda más allá de 20 o de entre 10 a 20 centímetros eh, a partir de la fuente. Este es un poquito ya un poco más complicado, pero este donde está presente generalmente en los ciclotrones. Pero cuando uno está en los ciclotrones, tiene que ser una suerte, digamos, muy eh, específica que tú te enfrentes a estos protones. El neutrino rápido también es poco frecuente, a menos que tú estés trabajando en un centro nuclear, como el que yo trabajé, en la Seychelles, por ejemplo, ahí puedes tener neutrones rápidos, pero generalmente estos son atenuados y generalmente no salen si es que no hay falla, digamos, dentro del reactor, no tendría por qué haber este tipo de cosas. Entonces, bueno, este factor alfa, como digo, este alfa es cuando tú lo ingieres, Si no lo ingieres, esto es como en este orden. Uno. Bueno, aquí tenemos el LEDs, también desde el punto de vista, ¿cierto? Este es el factor de calidad y veamos qué produce el LED, que es cierto, que tiene que ver con la transferencia lineal de energía. Aquí está en agua, aquí está la
las unidades son keV en unidades de masa atómica a la menos 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un factor de calidad menor de 3,5 en LEDs, esto significa que el Q es igual a 1. Si tú estás de 3,5 a 7 con respecto al LED, entonces ahí el Q aumenta, ¿ven? De 1 a 2, porque ahora aquí esto significa que estás produciendo más ion, la radiación o lo que sea, ¿cierto? Está produciendo más ionización, este está aumentando una cierta cantidad. 7,23 con respecto al LED, ¿cierto? El factor de Q se calibra en 2 a 5. De 23 a 53, de 5 a 10, por ejemplo, y bueno, ya si el LED es 53, esto significa una radiación ionizante muy alta. ¿Mm? Puede ser, esto puede estar dado, por ejemplo, si tú ingieres un alfa, por ejemplo, en la Guerra Fría, me acuerdo que mucha gente, y bueno, ya hace muy poco hubo un caso el año pasado, me acuerdo que hubo un caso documentado, de que habían muerto, eh, me parece que eran espías, me acuerdo, no sé, alguien que era espía, pero lo envenenaron con polonio, y el polonio es un generador alfa, y bueno, y después se descubrieron que estaban contaminados con polonio, bueno, y su muerte había sido ocasionada por polonio, porque, fíjense, el LED, acá en alfa, ¿cierto? Está en el orden de los 10, o sea, está en orden de acá, o de acá, en el límite superior de esto. Entonces, significa que cuando tú lo ingieres, te produce mucho daño biológico. Claro, porque como la partícula es tan grande que se desactiva muy rápidamente, ¡fua! ¿Cierto? Y llega toda su energía en una pequeña área, bueno, y si hay parte biológica ahí, obviamente te hace daño. Mucho daño en muy poco tiempo. Son cosas, no es para asustarse, solamente le estoy mostrando cosas que, ¿cierto?, que han ocurrido, ¿m? Y que están muy bien documentados. Por eso esto tiene que ver con estos factores. El LED, el que te da la indicación de este Q, y que este es el que tú, ¿cierto? Con esto construyes las dos equivalentes. Bueno, existen otros factores que pueden usarse en determinados casos. Esto ya es como muy específicos. Por ejemplo, factor de distribución de dosis. Se considera solo en casos de irradiación interna debido a la distribución no uniforme de la dosis de los radionuclidos depositados en el organismo, como por ejemplo el caso de irradiación de huesos, donde estroncio y radio son los más importantes. Entonces, por ejemplo, en este caso, dice si la radiación es resultado de isótopos diferentes del radio o de sus núcleos hijos o de otras radiaciones diferentes a los rayos X o gamma, el factor de distribución de dosis es igual a 5. Esto es un factor que se va construyendo dependiendo del tipo de radionuclidos. Aquí estamos considerando cómo afecta a un órgano específico, no necesariamente que sea ser humano, sino que puede ser cualquier sistema biológico. ¿Sí? Entonces, los estroncios, obviamente el estroncio y el radio son peligrosos porque, ¿por qué? Porque el estroncio se comporta igual que el calcio. Bueno, y el calcio no lo tenemos en los huesos, por eso que relación de huesos, ¿cierto? Y el radio, digamos, estos se van, no se depositan en los huesos. Y ahí es donde te produce la mayor efecto. Y eso trata de corregirlo con este tipo de factor, que es el factor de distribución de dosis. El factor N, este factor es específico para la relación del cristalino del ojo, que tiene en cuenta la alta radiosensibilidad de este tejido. Bueno, esto es una cosa interesante. El cristalino es uno de los órganos más sensibles, o uno de los órganos, no el más sensible, pero es uno de los órganos más sensibles por efecto de la radiación. Lo que primero ocurre, como por ejemplo, si hay una irradiación muy intensa, el cristalino del ojo empieza a opacarse. A pesar que todavía, por ejemplo, tú no tienes los síntomas de la radiación, por ejemplo, una persona puede no tener los síntomas de radiación, pero si empieza a oscurecerse el cristalino, porque empieza a opacarse, empieza a hacer como catarata, ¿cierto? Una catarata empieza a destruirse el cristalino por efecto de la radiación, se pone opaco, tú empiezas a quedar ciego, y ese daño esto es lo que contribuye a lo que se llama el factor N, FN.
Este es el FD y este es el FN, que tiene que ver específicamente con el cristalino, porque uno de los órganos bastante sensible a efectos de la radiación. Entonces, dice Fn igual toma igual 3 cuando Q es mayor que 10 y puede ser entre 1 y 3 cuando Q es menor que 10. Estos son más o menos cómo se... Este es otro factor que está en función del factor de calidad de las radiaciones y que también tiene que ser tomado en cuenta. Entonces dice acá, es lo importante, las dosis equivalentes son aditivas, en múltiplos, para las personas u organismos. Entonces, por ejemplo, si tú estás considerando, por ejemplo, una cierta sector nomás, no es necesario conseguirse, perdón, un cierto sector, si quieren irradiarte, todos estos factores se toman en cuenta y que la gente no sabe. Por ejemplo, cuando están en radioterapia, pues en radioterapia, si no te van a irradiar la cabeza, pues siempre colocan una protección en la cabeza justamente para que no te dañe el cristalino. Este factor no se toma en cuenta. ¿Ok? Este factor se toma en cuenta, por ejemplo, si tienen que irradiarte específicamente una parte de los huesos, porque obviamente aquí hay un factor de distribución de dosis que te afecta directamente. ¿Mm? Por lo general se toman estos dos, ¿cierto? Ya lo vimos, el factor de Kuhlmann, el factor de calidad, ¿cierto? Pero cuando son más específicos, ya te están tomando el factor de distribución de dosis, si están irradiando huesos, o bien, si por alguna manera tienen que irradiarte de cuerpo entero, ¿cierto? Entonces tienen que tomar también el factor FN, que tiene que ver con el cristalino, ¿cierto? Para ver y calcular hasta qué dosis tú o una persona o un ser biológico es capaz de resistir sin hacer daño, obviamente, o sin que se exprese el daño a un órgano específico. ¿Mm? Entonces, por eso es que esto es súper importante. Quizá ustedes no lo vean bien, pero es muy importante de la gente que está metida dentro del campo de radiaciones, ya, ya sea con fines de investigación o bien como fines de diagnóstico o de terapia. Entonces, estas son cosas que siempre se toman en cuenta. Claro, para las personas que no saben, digamos, ahora ustedes lo saben, digamos, eh, son transparentes porque esto ya viene calibrado, de cierta manera, lo tienen calibrado para que los equipos, ¿cierto?, tenga, que no sobrepase una cierta dosis para que no produzca daño, obviamente, en el individuo. Bueno, veamos lo que tiene que ver ahora con la protección personal. ¿Mm? Dice, a través de la historia el hombre ha estado expuesto a las radiaciones del medio ambiente, proveniente principalmente de fuentes naturales. Esto es general. ¿Cuáles son estas fuentes naturales? Radiación cósmica. Esto uno no lo puede sacárselo de encima porque esto ya viene desde que la Tierra se formó. Entonces uno siempre tiene radiación cósmica que está presente. Depende obviamente de la altitud. A nivel del mar equivale a 50 milirem por año. Significa que tu dosis general de exposición a la radiación cósmica es de 0,5 milisievert al año. Esa es tu radiación que es natural. O sea, tú te estás irradiando con esta cantidad de radiación durante el año, 0,5 milisievert al año. Otra es la radiación terrestre, ¿cierto? Proveniente de los elementos radiactivos en rocas, suelos. Aquí tenemos el uranio, el torio, el radio, ¿cierto? Todas esas radionuclidos son naturales, que esto viene ¿cómo se llama? Las cadenas radiactivas, ¿cierto? Que yo se lo he enseñado, ¿cierto? Que son naturales. La velocidad de dosis es de 30 a 60 milirem al año. O sea, esto es lo que contribuye, ¿cierto? Que son 0,3 a 0,6 milisievert, que contribuye a la radiación total que tú estás sometiendo. O sea, aparte de la radiación cósmica, también está sometido cualquier individuo a la radiación terrestre. Después tenemos la reactividad corporal, natural. ¿Por qué natural? Porque yo les dije que uno es un emisor de radiación, ¿cierto? Nosotros aquí en el cuerpo tenemos muchos radionuclidos
Y nosotros vamos caminando y somos emisores de radionuclidos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque también inhalamos e ingerimos, por ejemplo, carbono 14, potasio 40, radón, ¿cierto? Todos estos son naturales. ¿Mm? Potasio 40, radón, entonces todo esto es una radiación más el radón, más otros radionuclidos que uno tiene en el cuerpo, pero estos son los tres principales. Y la velocidad de dosis o de autodosis, si usted quiere decirlo, porque usted siempre está presente con esa dosis, ¿cierto? Es de 20 milirren al año. O sea, usted se auto irradia eh, a 0,2 milisievert al año, por decirlo así, ¿no? Porque esto es inherente, o sea, si uno hiciera, esto yo lo vi en vivo e indirecto, por ejemplo, sobre todo el potasio 40, que hay muchos, nosotros tenemos mucho potasio 40, cuando uno pasa a través de un detector de cuerpo entero, ¿no? El primer pic que aparece, hace uno grandote así, es de potasio 40. Es un pic así grande ese. Entonces, cuando sobrepasa estos límites, ¿cierto? Porque tú te irradiaste, estás trabajando en una fuente y pasas por una fuente, por estas detectores de cuerpo entero, porque ellos tienen fijado un límite, que no puede sobrepasar un límite, ¿no? Empieza igual que así en los aeropuertos, cuando te encuentran así algo sospechoso, empiezan a sonar las alarmas, ¿no? Porque sobrepasaste la radiación de cuerpo entero. Bueno, y ahí tienen que aislarte, ¿cierto? Van a un sistema en que de alguna manera ¿cómo se llama? Te siguen el monitoreo, lo primero que te hacen el análisis, como tú estás, si eres una persona profesionalmente expuesta, entonces lo que te hacen es, primero que nada, analizarte los, ¿cómo se llama? Los detectores pasivos que tú tienes, ¿cierto? Los dosímetros pasivos. Uno siempre tiene que usar entonces lo primero que te detectan es eso, y ver, digamos, cuál fue la causa, por qué te aumentaron tanto los niveles. Bueno, estas son cosas interesantes, pero uno, ¿cierto? Está expuesto, como yo le digo, a una autorradiación, porque es propio tuya, de 0,2 milisievert al año. Aparte de toda esta radiación cósmica, radiación terrestre, que también es natural, tenemos la radiación radiactividad corporal. Entonces, la contribución total de las fuentes naturales de radiación es aproximadamente 125, o sea, si yo sumo esta, más esta, más esta, en promedio, ¿cierto? Es de aproximadamente 125 milirem al año, o sea, que equivale a 1,25 milisievert al año. Eso es lo que uno está expuesto a fuentes naturales. Además de las fuentes naturales, el hombre está expuesto a las fuentes artificiales, porque obviamente uno, cuando comenzó ¿cierto? La era nuclear en el siglo XX, cuando se tiró la bomba de Nagasaki y Hiroshima, ¿cierto? Se introdujeron nuevos radionuclidos al medio ambiente. Y actualmente hay muchos radionuclidos que uno usa, ¿cierto? Acuérdense que hay muchas partes en el mundo también que se están usando reactores nucleares de potencia para producir energía. Por ejemplo, Francia, el 80% de su energía eléctrica lo hace a través de energía nuclear. Igual que Alemania. Alemania, el 70% de su energía es energía nuclear. Estados Unidos, el 60% de su energía eléctrica es producido por energía nuclear. Y todo eso produce desechos radiactivos. Entonces yo puedo nombrar muchos países que usan esto. Básicamente no. Aquí nosotros usamos termoeléctricas e hidroeléctricas. Ahora estamos incorporando fuentes naturales, ¿cierto? Pero es muy poquito, o sea, es como el 1 o 2% nomás y no contribuye mucho a toda la energía que uno ocupa, ¿cierto? Como energía eléctrica, solar, por ejemplo. No es tanta la cantidad porque, por ejemplo, un país como Estados Unidos o como China, inclusive también, porque China también está generando mucha, con toda la industrialización que ellos tienen, necesitan mucha energía. Y obviamente están produciendo muchas plantas nucleares para generarla, porque todavía esta fuente alternativa no logran, ¿cierto? Es difícil revertir, digamos, que solamente con fuentes naturales puedan ser usadas
para toda la demanda energética que existe en el mundo. Entonces, obviamente, uno está expuesto a esto, a fuentes artificiales de radiación que incluyen, bueno, radiología de diagnóstico, rayo X, ¿cierto? Uno va siempre al médico y te están irradiando. Por lo tanto, tú estás expuesto a un rayo X. Terapias radiológicas, si es que tienes que usarla. Producto de la precipitación radiactiva, el fallout. Esto viene de las explosiones y todo lo que, por ejemplo, problemas ambientales que se generaron por catástrofes como en este caso Chernobyl, que fue en el año 89, en Goiânia, en Centroamérica también hubo una explosión bastante interesante, o sea, bastante interesante, bastante complicada, que también contaminó mucho. Bueno, pero muchas otras más, por ejemplo, el terremoto de 2010, que destruyó parte de las centrales en Japón, que contribuyen con estroncio 90 y cesio 37, que están en el ambiente. Y estos radionuclidos, ¿cierto? Eso se llama el fallout, porque el fallout significa que es una lluvia radiactiva que va cayendo, va precipitando a nivel de todo el mundo, digamos. Estamos lamentablemente expuestos a esta lluvia radiactiva que fue generado por el ser humano y que está siendo generada también por el ser humano en forma continua y que contribuye también a tener una fuente radiactiva que no se tenía en forma natural. Y esto vamos a tenerlo por lo menos unos 200 años, ¿eh? Por eso es que no se consigue. ¿Por qué? Porque estos radionuclidos tienen una vida media de 30 años más o menos, cada uno de ellos. Eh, y para que se consideren ya poco tóxicos tienen que pasar por lo menos 6, 7 vidas medias. Entonces calculen, 3 por 7, 21, como 200 años, ¿cierto? Recién, si es que no se contribuye con otra, por ejemplo, algún desastre natural, eh, porque siempre se está produciendo, ¿cierto? Este tipo de elementos cuando hay, por ejemplo, una catástrofe nuclear, eh, a pesar que las explosiones a nivel de superficie, ellos destacaron esto en el año 70, y en el año 70 se prohibieron todas las explosiones nucleares a nivel de superficie. Bueno, cuando estábamos todos con la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, casi todas las hacían a nivel de superficie. Entonces, Francia también producía mucha. De hecho, nosotros los franceses son los que más nos contaminaron en la parte sur, sobre todo a Chile, porque ellos lo hacían en el atolón de Mururoa, ¿cierto? Es famoso, digamos, atolón que está por ahí por las partes filipinas, por ahí por las Filipinas, más o menos, está por ahí la isla Fiji, por ahí está el atolón de Mururoa, y ahí hacían las explosiones nucleares ellos, los franceses. O sea, que nuestra contaminación viene de los franceses fundamentalmente. Bueno, eh, sigamos. Estos son todas, digamos, fuentes no naturales y que también tienen que ser incorporadas con una cierta componente. Bueno, uso de radionuclidos también, que también en la industria, en la medicina, investigación, en agricultura, etcétera, también contribuyen, ¿cierto?, a tener fuentes a una cierta dosis que tienen que ser calculadas. Irradiadores como los usados para esterilizar la preservación de alimentos, ¿cierto? Esto que ustedes no lo crean, estos irradiadores se ocupan mucho en los países más pobres, ¿m? Para esterilizar instrumentos, para preservar alimentos, ¿cierto? Hay muchos de estos, digamos, y también han habido muchos eh, problemas eh, que han contribuido también a la contaminación ambiental. Bueno, todo esto, ¿cierto?, está regulado por lo que se llama una Comisión Internacional de Protección Radiológica, que es el CIP, ¿cierto? Que es una parte de la Comisión, perdón, del Organismo Internacional de Energía Atómica, que están íntimamente relacionados. Regularmente se señalan las dosis máximas permisibles de radiación para las personas que trabajan con radiaciones ionizantes, en lo que se llama el límite ocupacional, o sea, las personas que trabajan con ese tipo eh, de radiación ionizante, obviamente con los que ya sean radioisótopos, lo que sea, y para las personas en general, público en general. Bueno, ellos son los que recomiendan cuáles son
la parte y todos los organismos a nivel mundial, los que están adscritos, obviamente, al organismo de energía atómica, ¿cierto? Tienen que usarla, porque eso es la recomendación. Acá podemos ver, por ejemplo, dosis promedio de diferentes fuentes artificiales de radiación para población en general. Por ejemplo, estas son las que están recomendadas. Dice radiología de diagnóstico, uno no puede sobrepasar los 70 milirem. Esto es súper importante. En otros países, en Estados Unidos, aquí en Chile lamentablemente estamos todavía un país del tercer mundo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, todo está en línea y te llevan un registro de cuántas radiografías independientes, si es de muela, de cuerpo entero, de tórax, lo que sea, llevan un registro de esto, de cuántas dosis absorbiste. ¿Y por qué? Porque no puede sobrepasar esto. Esa es la norma. Aquí en Chile, por ejemplo, yo, por ejemplo, voy a tomar una radiografía y el tipo dice, oh, se me equivoqué, voy a ponerlo más arriba. No, pues. Yo un día paré el carro a una persona, digamos, y le dije, oye, tú no puedes tomarme toda la radiografía, pues me estás irradiando en forma. Yo le dije, bueno, ¿y cuánta es la dosis que estoy recibiendo? Estoy sobrepasando, digamos, los 70 miligramos al año, y él se quedó así como, y no me pudo responder. Porque tengo conciencia, ahora ustedes tienen conciencia, ustedes no lo irradian, no deberían irradiarlo en forma innecesaria. Porque es una negligencia del operador que está, porque no puede sobrepasar esta dosis. ¿Mm? Yo lo hago, y si usted lo quiere hacer, lo hace. Si usted, digamos, ahora si quiere estar dentro e ignorar, digamos, todas estas cosas que le estoy pasando, está bien. Usted puede llamarse un público en general, ¿cierto? Que si se muere más posteriormente por algún cáncer provocado, y uno dice, ¿por qué? Bueno, puede ser que por radiología sobrepasó los límites del año, ¿cierto? Y eso puede provocar, digamos, algo que se llama un efecto no estocástico, o un efecto estocástico, como lo quieran llamarlo, dependiendo de cómo eh, se quiera, eh, ¿cómo se llama? De alguna manera, diagnosticar el problema. Bueno, pero esas son cosas interesantes. Entonces, radioterapia no puede sobrepasar más de los 5 milirem. Precipitación radiactiva, ¿cierto? Tú no puedes estar expuesta a más de 4 milirem al año. Esta precipitación radiactiva tiene que ver muchas, porque ahí depende de los lugares en que tú estás, ¿cierto? Eh, te puede llegar más radiación o menos radiación. Suponte si tú estás cerca, bueno, no es el caso nuestro, pero mucha gente que está, por ejemplo, eh, eh, puede tener, digamos, cercana aunque no debería ser, porque las fuentes, digamos, son bastante inocuas y son bastante seguras actualmente, pero puede darse el caso tipo Chernobyl, siendo que tú estás cerca de aquí en Chile, bueno, no tenemos ese tipo de casos, estás cerca de una central nuclear, digamos, y ocurre algo, digamos, entonces, obviamente, no puede sobrepasar esta norma que dice que la reactiva no puede ser más allá de 4 miligramos al año. Actividades radiológicas, no más allá de 1, otra fuente 3. Y esta cosa interesante, mira, potencia nuclear en el año 1970, como no había mucho en el mundo, entonces se consideraba, bueno, bajita, no puede sobrepasar los 0,03 miligramos. Pero la potencia nuclear en el año 2000, fíjate todo lo que aumentó como por lo menos unas 600, 700 veces más la tolerancia. Claro, porque obviamente en el año 2000, comparado con el año 1970, ¿cierto? Aquí hay actualmente, muchas centrales nucleares a nivel del mundo para producir energía, ¿cierto? Y obviamente, como se están colocando a veces muy cerca no, que tampoco no debería ser, muy cerca del urbo urbano, digamos, no puede tolerarse más allá de esta cantidad. Esto significa como 600 veces en el año 2000 ahora. O sea, significa que una persona tiene que estar sometida 600 veces a una dosis mayor que en el año 1970. Entonces, esas son las normas que, bueno, pero de todas maneras esto está estudiado y se supone que no te va a producir daño posteriores.
Bueno, aquí está en mi que sirve, que es la otra unidad, ¿cierto? Y que lo único que hay que hacer es multiplicarla por 100. ¿Mm? O sea, por ejemplo, acá, no, por 10, perdón, por 10. Si la vas a llevar a microciclo. Consideraciones y recomendaciones. En el caso de radiación de cuerpo entero, esto ya es una cosa cuando esto todo está, por ejemplo, si tú estás ya trabajando como profesional en una, ¿cómo se llama? En una fábrica o lo que sea, digamos, donde estás usando, o con fines de investigación, un centro nuclear, lo que tú quieras, alguna recomendación interesante. Dice, en el caso de radiación de cuerpo entero, las gónadas y las médulas óseas rojas se consideran críticas, claro, porque estas son bastante críticas en el punto de vista de las radiaciones. Esas son las que se afectan, igual que el cristalino. Estas son las otras órganos que se afectan mucho con la radiación. El límite ocupacional para radiación de cuerpo entero no debe exceder los 5 REM al año. Esa es la recomendación para personas que trabajan directamente con radiaciones. 5 REM al año. Esto es lo que tienen que asegurarte tú. Por eso tú usas un dosímetro. ¿Okay? Y un dosímetro significa que si tú sobrepasaste este límite ocupacional, el próximo año no tienen que dejarte cambiarte de unidad. ¿Mm? Porque obviamente en este caso el instituto donde tú estés trabajando, lo que sea, no puede responsabilizarse porque posteriormente puede, por ejemplo, inducir a una enfermedad que puede ser atribuida, ¿cierto?, a la radiación, al estar expuesta a la radiación. Y eso significa una demanda contra el instituto. O sea, ¿qué hace el instituto para protegerse de esto? Bueno, si tú sobrepasaste este límite, ¿cierto?, te saca de la unidad o simplemente te jubila. ¿No? Puedes jubilar porque sobrepasaste, digamos. Si no es mucho lo que te pasaste, generalmente te dejan reposar un tiempo, 6 meses, un año, en otra unidad, donde no estés expuestas, ¿cierto?, a las radiaciones. ¿Y por qué? Porque se controla este límite. La dosis máxima anual de 5 REM se aplica para cualquier fuente de radiación natural o artificial. Esto es lo que tiene que estar conectado con la parte anterior. Toda exposición innecesaria debe ser evitada. Si la exposición es inevitable, la dosis debe siempre mantenerse tan baja como sea razonablemente posible. Nunca sobrepasar esto. Pero en algunos casos sobrepasar los límites máximos, pero en algunos casos eh, pero en algunos casos sobrepasar los límites máximos. Bueno, en algunos casos se puede sobrepasar los límites máximos permisibles, pero obviamente teniendo todas las precauciones y por qué lo hiciste. Entonces, eso es lo que, y eso uno sabe la consecuencia que puede traer. Eso es lo que quiere. Aquí, bueno, aquí está mal la frase, pero lo que quiere decir esto es que, bueno, uno puede exponerse, ya sea porque quieres, no sé, de alguna manera, eh, eh, ¿cómo se llama? Que las personas que están a tu alrededor no se irradien más, entonces tú tienes el objetivo, digamos, de exponerte en forma innecesaria o en un lapso de tiempo muy pequeño, de tal manera de no sobrepasar este límite ocupacional y de alguna manera, ¿cierto? Puede que el problema, digamos, no pase mayores. Entonces a veces uno puede sobrepasarse los máximos permisibles que es ahí, pero con precaución y teniendo eh, conciencia de la consecuencia que puede ocurrir. Dosis máximas permisibles. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver que las gónadas, la médula ósea, no, como límite ocupacional, no puede sobrepasar los 5 REN al año. Es bastante crítica. Pero el público en general, esto ya va por cosas más específicas, es 10 veces menos. O sea, el público en general no puede sobrepasar los 0,5 miliREN o 5 milisievert. Piel, hueso y tiroides, ¿cierto? Fíjense que son bastante resistentes. Es 6 veces más, 30 REM al año. Y bueno, por lo general, 10 veces menos, que son 3.
Manos, antebrazos, pies y tobillos, que son bastante radioresistentes, puede soportar hasta 75 milirones al año. Y otros órganos, en general, es de un promedio, si no son gónadas, piel, huesos, manos, antebrazos, pies, tobillos, se consideran que pueden, ¿cierto? Si no están contemplados acá, el límite ocupacional es de 15 y 10 veces menos para el público general, que sería 1,5 5 REN al año. Esto ya por órganos más específicos. ¿Ah? ¿Mm? Pero siempre considerando que a nivel general, o sea, como cuerpo entero, no puede sobrepasar REM, los 5 REM al año. ¿Cierto? Eso es lo que dice el 5 REM al año. Cuando se está considerando los 5 REM al año, fíjense que es un promedio general y que se está tomando en cuenta esto. Aquí se da cuenta exactamente esto. ¿Y por qué? Porque estas son las que más sufren. Entonces, para cuerpo entero, el límite ocupacional no puede sobrepasar este límite. Y está en base a estos dos órganos. Porque obviamente la piel, las manos y otros órganos, obviamente tienen, ¿cierto? Eh, soportan una exposición mayor. Bueno, rango de dosis. Este es un efecto, todo lo que les voy a mostrar acá a ustedes, esto a veces está acompañado, si lo pueden ver ustedes, yo no lógicamente no lo coloco para no provocar, digamos, un shock en las personas, ¿cierto? Porque yo le dije que después de la Segunda Guerra Mundial, pues se tiraron las bombas de Nagasaki y Hiroshima, hubo muchos antecedentes de cuáles eran los efectos de las radiaciones, porque no se sabía en el momento los efectos de las radiaciones sobre órganos, perdón, sistemas vivos. ¿Sí? Cuando ellos vieron los horrores que ocurrió, digamos, posteriormente a cuando se tiraron estas bombas, entonces obviamente hubo muchos estudios al respecto y se llegó a la siguiente rangos, ¿cierto? De 12 absorbidas, ¿cierto? ¿Y cuáles son los efectos? Estos son efectos generales, son promedio, digamos, y que ellos lo han visto, lo han estudiado, se estudió posteriormente hasta los años 70, 80 inclusive, y se llegó a lo que yo voy a exponer acá. Todo esto está con respecto a unas fotos que acompañan esto, pero bueno, yo no los coloco porque hasta a mí me chocan, digamos, no los coloco, tampoco no para asustar, digamos, a la persona. Porque usando, yo, por ejemplo, si uno lo usa conscientemente, todas estas radiaciones ionizantes que se usan en la actualidad, ¿cierto? Como radioterapia, con fines, digamos, benignos, como de diagnóstico, etcétera, no tiene por qué usted temer, ¿cierto? Estos son los casos más bien extremos, ya. Vamos a hacer el rango. Todo esto para que usted no se asuste. Rango de 12 absorbida, unidad de RAF. Si estoy en el rango de 50 a 100 RAF, efecto, ligera disminución de las células sanguíneas. Eso significa que, ¿cierto? Tú va a provocar un decaimiento, ¿cierto? Te vas a sentir un poco decaída. Supervivencia segura. O sea que, obviamente, si hay una disminución de las células sanguíneas, esta generalmente tiene una capacidad para recuperarse. Esto está considerado que las células se pueden recuperar. Si tú te radiaste con 50 a 100 RAF, entonces no hay problema, las células se van a recuperar. Vas a tener algunas molestias, ¿cierto? Que vas a sentir un cansancio, pero te vas a recuperar. Por la supervivencia es segura. Si te irradias con 100 en el rango de 100 a 200, aparición de síntomas de daño en las médulas óseas. Bueno, ustedes saben que las médulas óseas son las que generan los glóbulos, la parte sanguínea, ¿cierto? Y nosotros sin sangre no podemos vivir. Y la probabilidad de sobrevivencia es un 90%. Es decir, que si tú te rayas entre 100, vas a tener estos síntomas y vas a tener un 10% de probabilidad de que puedes que no sobrevivas. ¿Mm? Todo esto es estadístico, ¿eh? Que es un pronóstico bastante bueno, ¿cierto? Ahora, si te raya entre 200 y 350, daño moderado o severo a la médula ósea. Y supervivencia, posible.
Aquí nadie te asegura que vas a sobrevivir. Imposible. Si ya sobrepasaste los 200 dosis absorbidas en un cierto intervalo de tiempo. Bueno, ahora si sobrepasaste los 350 hasta 550, daño severo a la médula ósea, muerte en 3 a 6 semanas. Esto está bien tipificado. Aquí ya no te sabe. Aquí es 100% de muerte. Te mueres en 3 a 6 semanas. Con dolor espantoso, ¿cierto? No lo quiero detallar, pero es bastante terrible, digamos. 350 a 550. Si sobrepasaste los 550, 350, daño severo a la médula ósea y daño intestinal. Esto es más terrible todavía. Y muerte segura en 2 a 3 semanas. Y ya ante los 150 a los 1000 RAT, daño severo a la médula y daño intestinal, ya más severo que el anterior, ya y la muerte segura en 1 a 2 semanas, no dura más que eso. Y ya sobrepasaste ya los 1000, ¿cierto? Ya esto dice acá, daño severo en médula ósea y gastrointestinal con postración, o sea, aquí ni siquiera te puedes levantar. Muerte en 8 a 12 días. ¿Mm? Eso es más o menos lo tipificado. Bueno, todo esto es complicado, ¿ven? O sea, que uno no podría sobrepasar más allá de acá, no puede irradiarse más allá de 100. Si usted quiere sobrevivir, no más allá de 100 rad. 200 rad ya tiene una complicación, ¿cierto? Y sobre 200 ya no, nadie te asegura, ¿cierto? Que vas a sobrevivir. Entonces uno tiene que tener precauciones. Eso es más o menos para que ahora usted está consciente, ¿cierto? De lo que puede pasar si se irradia y no toma las precauciones, sobre todo cuando una persona está, no como público en general, sino que yo estoy pensando como profesional, eh, está expuesto a las radiaciones, ¿cierto? Pero que está consciente de lo que está manipulando o lo que está haciendo. Bueno, esta es la otra, ¿cierto? Cuando sobrepasa ya muerte 2 o 4 días, esta ya es como la parte más extrema, que es la última. Control de riesgo de radiación externa. El riesgo de radiación externa, es decir, sin que tú, aquí no tienes que ingerir el radionuclido, sino que tú te estás irradiando externamente, que es como la cosa más común que ocurre, puede ser controlado teniendo en cuenta 3 factores: tiempo, distancia y blindaje. ¿No? Estas cosas son bastante interesantes. Tiempo, dice, la reducción del tiempo de exposición es importante para disminuir la dosis de exposición. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si hay una alarma y tú, por ejemplo, hay un derrame y uno entra en pánico, ¿cierto? Entonces lo que uno tiene que hacer es, bueno, tratar de rápidamente salirse del sitio donde está, mientras menos se exponga, ¿cierto? Menos dosis absorbida vas a recibir. ¿Mm? Entonces, esa es la recomendación. Eso es lo que tiene que ver con el tiempo. Trata de irradiarte lo menos posible. La medición de fuente reactiva debe ser realizada rápida y cuidadosamente. Bueno, si tú estás usando y vas a tener que abrir una fuente para sacar una cierta actividad, cierto de un radionucleo que lo quieres manipular, bueno, sácalo con rapidez, lo cierras, ¿cierto? Lo dejas con las precauciones que tienes que tomarlo, ¿cierto? Y lo usas. O sea, manipula en forma rápida pero segura, sin tener miedo, ¿sí? Rápida pero segura para que no te exponga tanto a la radiación. En la ecuación dice dosis, velocidad de dosis por tiempo. Resulta que el nivel de dosis máxima permisible para trabajadores ocupacionales son una base de 50 semanas por año y 40 horas semanales. No debe exceder los 2,5 milirem por hora. Esto es como ya un poco más acotado, ¿cierto? Que equivale a 25 microsieverts por hora, 100 milirem a la semana, y eso equivale a 1 milisievert por semana. Bueno, aquí está como más general. ¿Mm? O sea, 5 milirem al año, pero aquí es por hora, así que son 2,5 milirem por hora la que no tienes que exponer. Eso es lo que uno tiene que asegurarse, si que está manipulando radionuclidos con alta actividad. ¿Mm? La distancia es otro factor que es importante. La distancia entre la fuente y el objetivo
a irradiar es otro factor muy importante para minimizar la dosis. El objetivo puede ser tú mismo, ¿eh? La fuente, es la fuente donde está puesta la radiación, y el objetivo se refiere, digamos, por ejemplo, si tú tienes un detector a una cierta distancia, o tú mismo estás puesto a una cierta distancia de la fuente. Entonces, el objetivo hay que tomarlo como dos cosas, como un ser vivo, o tú mismo, o una persona, o bien un detector que lo tienes puesto a una cierta distancia de la fuente. Una vez determinada la dosis de exposición, esta puede ser calculada a cualquier otra distancia haciendo el uso de la ley por la cual la intensidad varía en razón al inverso al cuadrado de la distancia. Es decir, esta ley dice que si esta es la dosis de exposición a cierta distancia R de la fuente, ¿m? O sea, ¿qué significa? Que tú puedes medir, cuando tú tienes una fuente a, no sé, en un punto X del laboratorio, y tú mediste que esto se saca frente con un detector y uno lo puede perfectamente medir. Este R0 tiene que ver dónde tú tienes el detector, ¿cierto? A qué distancia la fuente. Entonces, esto es lo que tú defines como la dosis de exposición a cierta distancia R0 de la fuente. Y este R es la dosis de exposición a cierta distancia R de la fuente. O sea, suponte que yo estoy, si se tomó a, por decir algo, a 10 centímetros, este de cero, entonces, y yo quiero, por ejemplo, quiero saber la dosis para no sobrepasar la dosis de, suponte, 0,5 miligramos por hora. Entonces yo puedo calcular el R. ¿A qué distancia tengo que estar de la fuente? Cuando obviamente eso tiene que ver con que las actividades son muy altas. ¿A qué distancia estoy de la fuente? Entonces, este es una ley que se ocupa finalmente para fuentes puntuales, ¿eh? Cuando estás muy fuerte, muy cerca de la fuente, la geometría de la fuente puede ser distinta, porque está puesta en un frasquito, puede estar en un cilindro, ¿cierto? Pero cuando tú te alejas de la fuente, todas las fuentes se consideran puntuales. O sea que cuando te alejas de la fuente, esta es generalmente válida esta ecuación. Y esta ecuación no solamente es para radiaciones, esta es una ecuación, ¿cierto? Todas las ecuaciones que son, por ejemplo, de radiación electromagnética, cumplen esta ecuación. Por ejemplo, la luz de una ampolleta que llega a irradia, ¿cierto? Y tú te alejas de la ampolleta, la luminosidad que te llega o la intensidad que te llega, cumple también esta ecuación, ¿sí? O sea, no es propia de la radiación. Esta es una ley física general, en general de todas las radiaciones de tipo electromagnético. Por lo tanto, se ocupa mucho para rayos gamma, por ejemplo. Los rayos gamma son las que tienen mayor alcance. Entonces, se utiliza generalmente para eso. Esta fórmula es correcta solo cuando las dimensiones, dice, de la fuente son pequeñas, ¿ves? Puntuales en comparación con la distancia considerada. Claro, eso es lo que yo le decía, ¿cierto? Son fuentes se tienen que considerar puntual, pero cuando tú alejas de la fuente, todas son consideradas puntuales. La velocidad de dosis de una fuente puntual de un emisor gamma viene dada por la siguiente ecuación. ¿Ven? Entonces, la dosis uno la puede calcular como este factor 0,5, que es una constante, por C, que tiene que ver con la actividad de la fuente, en Curie, L, la energía en gamma total por desintegración, que esto está dado en MEF, ¿okay? Que es la energía cinética del fotón gamma, y R la distancia de la fuente en metros. O sea, ¿qué significa? Si yo tengo la actividad que es conocida, o sea, si tú estás trabajando en un laboratorio, tú sabes la actividad, la energía del fotón, tú la conoces, porque si estás trabajando, suponte, con cobalto, tú sabes que él tiene dos. Uno, bueno, si uno es profesional, ¿cierto? Uno sabe que el cobalto tiene dos fotones, a 1,7, a 1,2 y 1,7 metros. Entonces uno lo sabe. Obviamente el que usa la fuente mayor para la dosis, que sería la 1,7. Entonces puedes calcular cuál es la dosis a una cierta distancia de la fuente. ¿Mm? Entonces tú con esto puedes calcular si la distancia, cuál es la distancia segura a la cual yo me puedo acercar a la fuente. Si es segura, digamos, suponte a una cierta distancia para que yo pueda manipularla o no.
En unidades de SI, las ecuaciones quedan como es lo mismo, solamente obviamente como acuérdense que este es mucho mayor, lo único que hay que ver que, bueno, este sería la fuente, y aquí lo que se da es que la actividad de la fuente se da en Becquerel. Claro, porque Becquerel es la unidad del sistema internacional. CI, Curie es la unidad tradicional, digamos. Entonces, por eso es que acá disminuye este factor. Obviamente que un Becquerel con respecto a un Curie, ¿cierto? Hay un orden de un factor de 10 elevado a 10, pues, o sea, pues, puede ser que 3,7 por 10 elevado a 10. Becquerel es igual a un Curie, por lo tanto, obviamente, este factor está relacionado con ese factor. Y eso te da en Siemens por hora, en vez de REM por hora. Pero cualquiera de los dos da lo mismo. Cuando hagamos la aplicación en la próxima semana, yo generalmente ocupo más esta. Porque esto de día menos 13 es como un factor muy pequeño, no me gusta más ocupar esto. Que por fines prácticos da lo mismo. Entonces yo ocupo más esta. Pero hay que tener en cuenta que las dos pueden ser, pasar de uno al lado a otro, ¿cierto? Hay un factor solamente para poder calcular. Bueno, y el otro factor que hay que tomar en cuenta es el blindaje. Ah, perdón, se me voy a decir esto, la distancia. Bueno, la distancia es importante porque obviamente si uno lo calcula, entonces, por ejemplo, si uno no supiera nada y tú sabes que la actividad es muy alta, entonces, ¿qué haría uno? Porque si esto está en función de R cuadrado, significa que mientras más te alejes de la fuente, menos dosis te llega. Entonces uno quedaría, bueno, salgo arrancando, me alejo de la fuente, doy aviso, sí, como profesional tengo que dar el aviso que hay un derrame, bueno, y trato de decir que, ¿cierto? Si hay ahí una alarma, ¿cierto? Para que la gente se vaya y se aleje lo suficiente de la fuente hasta que lleguen los profesionales para que evalúen el problema que hubo, ¿cierto? Y si se puede solucionar. ¿Okay? Entonces, esto te sirve para eso, lo que es el factor de distancia. O me alego, o sea, me alejo, si hay una fuente segura, me puedo acercar y sellar, por ejemplo, la fuente para que ya no ocurra. Si la fuente se abrió y la dejé abierta, digamos, se está irradiando, bueno, la puedo sellar perfectamente, rápidamente. Ahí utilizo un factor de tiempo para que yo me irradie menos. Pero si tú sabes consciente de que o es una fuente que es desconocida y se dejó abierta, bueno, yo prefiero no exponerme y salgo arrancando, ¿no? Salgo lo más posible porque yo me acuerdo de esto, ¿cierto? Mientras yo más me alejo, como este recuadrado, ¿cierto? Entonces cada vez voy a recibir menos dosis. Para eso sirve el factor, uno el factor tiempo, para hacerlo rápido, y te ponen menos. El factor distancia, si no puedo, digamos, saber cuál es la distancia, yo mejor me alejo por este recuadrado. Y falta el factor de blindaje, ¿cierto? Que es el otro. Dice la radiación gamma es mucho más penetrante que la radiación alfa y la beta a distancia, debido a que tiene una baja transferencia lineal de energía. Claro, esto significa que produce mucho menos ionizaciones que la alfa y la beta. Estos son retenidos, ¿cierto? Más rápido que la radiación gamma. Para los estudios de blindaje de las salas de radiación se deben tomar en cuenta las radiaciones directas y las difundidas. Todo esto se toma en cuenta, por ejemplo, cuando en un hospital se quiere colocar una sección de rayo X. Bueno, todo esto se tiene que tomar en cuenta. Aunque usted no lo crea, en los hospitales, donde está la fuente de rayo X, que es para tomarse una radiografía, las paredes tienen aunque uno no la ve, tiene una capa de plomo. ¿Y para qué? Para que estas radiaciones, que son las difundidas, no atraviesen la pared. Claro, porque uno puede estar, por ejemplo, ahí atrás, por ejemplo, están esperando personas que están justo en la fuente radiactiva, ¿cierto? Y pueden estar recibiendo una dosis que no corresponde. Entonces se colocó un blindaje para que la persona, por lo menos que está atrás, no reciba una dosis tan directa. Yo, obviamente, cuando voy a un hospital, o he ido muy pocas veces a un hospital, ¿cierto? Pero si hay una fuente reactiva, como estoy tan consciente, yo me alejo de yo me siento en otro lugar, lo más alejado posible, porque, claro, porque si la persona está todo el día sacando radiografía, siempre algo pasa de radiación hacia el exterior. ¿No? Son cosas que uno aprende, digamos, no es ser tampoco, pero si uno tiene conciencia, ¿cierto? Evita varias cosas
que pueden ocurrir en la vida cotidiana. Debido a esto último se usa la denominación de blindaje primario, rayos directos y secundarios, rayos difundidos, ¿no? Bueno, estos son para la gente que está en la parte de blindaje, ¿no? No es para nosotros, pero son la gente que usa el blindaje para ver cómo vamos a instalar una de estas rayos X. Usted no lo va a instalar, generalmente vienen expertos que lo hacen, calculan, dependiendo del tamaño, cuántas dosis de diametra y cuántas muestras van a ocupar y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí calculan el espesor, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas que tienen que habilitar, digamos, la parte de ¿cómo se llama? Donde se van a sacar los rayos X o cualquier otra cosa. El cálculo del espesor de un blindaje debe hacerse también en función de la utilización ocupacional o público en general. ¿Ve? Si un equipo de radiación tiene libre movilidad, es decir, puede ser orientado en cualquier dirección, todos los blindajes se consideran primarios. Bueno, todas estas cosas son consideradas por las profesionales que están ocupando directamente su equipo, ¿eh? Diversos tipos de material pueden ser usados como blindaje. Lo más usado principalmente es el plomo y el concreto. El plomo se usa cuando las radiaciones son no muy grandes, o cuando está localizado y las fuentes no son muy grandes, y porque, claro, vas a ocupar poco plomo, porque el plomo es caro. Y el concreto se usa cuando tienes que aislar una gran, por ejemplo, estructura, por ejemplo, el reactor. Si tú quieres proteger el núcleo del reactor, bueno, el blindaje que tiene el reactor no se va a hacer con plomo, se va a hacer con concreto. Y lo único que la diferencia es que, bueno, con plomo tú puedes ocupar menos, pero es muy caro, y concreto lo que tiene que ver es que puedes ocupar un concreto de nivel nuclear, que es un poco más denso, pero más ancho, o sea, que tenga un espesor más grande. La elección de material a usar como blindaje es principalmente en función de la energía de la radiación. Criterios secundarios son el peso y el precio, obviamente. La atenuación de las radiaciones se determina mediante la siguiente ecuación, ¿cierto? Esto ya lo vimos. Este es un factor que tiene que ver con la radiación difundidas, que se llama el factor de Tildar. Este no lo vamos a usar nosotros en los cálculos. Este no lo vamos a usar en el cálculo. Lo vamos a usar la próxima semana. Este no, porque estos son para la gente que, como yo lo decía, lo usan generalmente las personas que van a instalar, por ejemplo, una parte por ejemplo, donde se toman los rayos X, ¿cierto? En un hospital. Bueno, los expertos utilizan esto para calcular los blindajes. Nosotros lo vamos a ocupar, no vamos a ocupar esto. Vamos a considerar que las radiaciones no hay radiaciones difundidas, por lo tanto, no necesitamos este factor. Y bueno, y esto es la ley que ya se lo había mostrado, que es una ley típica del Lambert-Beer, ¿cierto? Esto es lo que se llama el coeficiente de atenuación másico, perdón, el coeficiente de atenuación o absorción del material absorbente, que generalmente está en centímetros no menos 1, que es propio de cada radiación que está calibrado. ¿Mm? Y es que es el espesor del material absorbente o blindaje. O sea, esto es lo que te permite calcular cuánto va a ser el espesor a la tasa que yo quiero, por ejemplo, perdón, a la tasa que yo quiero disminuir. Esta sería la intensidad inicial de la radiación y esta tiene que ver con la intensidad que yo quiero obtener una vez que calcule dependiendo del espesor. Entonces, tú dices ya, yo quiero bajar la tasa a un 10%, entonces, ¿qué espesor del material yo necesito? Entonces, el material, como este X, está relacionado con este mu, porque ahí tienes que decir, ¿qué material voy a ocupar? ¿Voy a ocupar concreto o voy a ocupar acero, por ejemplo, si no tengo plomo o no tengo concreto? Entonces, eso va a depender, digamos, de qué material voy a usar para atenuar esa tasa un 10%. Entonces, esta ecuación es la que te sigue para eso. Aquí hay, por ejemplo, algunos espesores recomendados. Por ejemplo, si yo quiero atenuar un 10% de esa radiación, el plomo con una densidad de 11,3, yo necesito, esto está en centímetros, bueno, el factor, esto debería estar en centímetros, si no me equivoco, son 5 centímetros, ¿ok? De espesor. Si yo quiero atenuarlo 1000 veces, necesito un espesor de 13,3. Y si yo quiero atenuarlo 1.000.000 de veces, necesito un espesor del plomo de 25,4 centímetros. ¿Mm? Aquí está en centímetros, no lo había leído. Este espesor está en centímetros. Sí.
25,4 centímetros. ¿Ven? El hierro, se debe ocupar el hierro, también se puede ocupar el hierro. Bueno, los espesores son mayores porque la densidad es menor. El concreto, ¿ven? Va a ser mucho mayor porque la densidad de un concreto pesado, que este tiene una calidad que se llama nuclear, que es más denso que los edificios que uno vive, ¿cierto? O de una casa, por ejemplo. Esto no, este es un concreto especial. Obviamente un edificio normal o una casa normal tiene esta densidad del concreto, 2,3. Este tiene una densidad de lo que se denomina eh, calidad nuclear, ¿ven? Porque uno, fíjese, se utiliza 20 para atenuarlo y acá se utiliza 32. El espesor, o sea, se supone que la pared tendría que tener un ancho de 30 veces como un ladrillo, más o menos un poco más grande que un ladrillo. El espesor para poder atenuarlo solamente un 10%. Y el agua, ¿cierto? Que también se utiliza como un buen atenuador, que es un atenuador de punto un blindaje primario que se utiliza en todas las centrales nucleares. Se necesita por lo menos 70 centímetros para atenuarlo 10 veces, 145 centímetros, o sea, una columna de agua de 1,45 metros. Para atenuarlo 1000 veces o para atenuarlo 1 millón de veces necesito 8,5 metros. Y ese es más o menos lo que se ocupa en un reactor nuclear. O sea, el núcleo está central y hay como 8,5 metros, ¿cierto? Del agua que rodea al núcleo central. ¿Mm? Es más o menos son los factores. Eh, y por último tenemos lo que es esto, eliminación de los desechos radiactivos, recomendaciones generales. Eliminación de los desechos radiactivos deben ser controladas y dispuestas de acuerdo a las recomendaciones del CIPS y obviamente de la Agencia Nacional de Energía Atómica. Generalmente los desechos líquidos se deben ser almacenados en contenedores de polietileno y no ser nunca eliminados por el sistema de alcantarillado, obviamente porque puedes contaminar. Grandes volúmenes de desechos de baja actividad pueden ser tratados con resinas de intercambio iónico para reducir su volumen, ¿cierto? Los desechos sólidos deben ser colocados en depósitos de desechos con bolsas de polietileno y accionados a pedal. Bueno, esto yo cuando yo estaba en la comisión teníamos, aparte ¿cómo se llama? Del papelero habitual o del basurero habitual, teníamos uno que era un papelero que tenía una tapa y todo con un pedal que era de plomo, si es que uno usara en su eventualidad desechos radiactivos, ahí se coloca. ¿Eh? Esto justamente porque todo el contenedor era de plomo. Todos los envases de desechos deben ser etiquetados, establecido fecha y cantidad de compuesto radiactivo. Bueno, este como precaución básica en cualquier laboratorio que se está usando alguna sustancia, no necesariamente radiactiva, sino que en cualquier sustancia química que uno está manipulando o biológica. Si es posible, es conveniente almacenar los desechos líquidos y sólidos hasta que la actividad se haya reducido por decaimiento radiactivo, de modo que puedan ser eliminados por métodos corrientes. Bueno, esta es una cosa que se utiliza. Yo lo vi, digamos, específicamente en el reactor. El reactor, cuando se sacaron eh, ¿cómo se llama? Cosas, fuentes radiactivas, y esas, digamos, se dejaban en el fondo de la piscina hasta que venga un organismo externo que lo vino a buscar. Me acuerdo, yo tuve la presencia de estar ahí en el año ese fue en el año 2000, un poquito antes, 1998. Y vino gente de la Agencia Internacional de Energía Atómica a buscar específicamente esos desechos reactivos. Tuvimos una semana en el cual hay partes que no se podían sacar porque estaban sacando justamente esos desechos que quedaron ahí. ¿Por qué se lo llevaron? Porque ahí se genera, yo le dije que uno de los uranio 230 está enriquecido en uranio 235, pero se genera polonio. No, perdón, se genera, no es polonio, se genera, ¿qué es el polonio? Se genera, no me acuerdo en este momento cuál, pero se genera un radionuclido que es muy cotizado y puede ser usado como arma nuclear. Entonces, por eso que se lo llevan y lo procesan y utilizan. Bueno, a esto se refiere con esto, que está aquí abajo. Y casi todas las centrales nucleares hacen lo mismo. Entonces, eso genera, ¿cierto?, una cantidad mucho de desechos radiactivos. Sobre todo en los, ¿cómo se llama?, en los centros de generación de electricidad.
Si lo anterior no es posible, como es el caso de emisores de vida media larga, pueden ser necesarios enterrarlos, ¿no? Uno no lo entierra, sino que llama a lo que se llama el Departamento de Gestión de Desechos Radiactivos para que los venga a buscar y ellos se encargan de hacer todo este proceso, ¿no? No es que uno lo vaya a hacer. La eliminación de desechos radiactivos puede ser un problema serio si se trabaja con cantidades apreciables de actividad de un radionuclídeo de vida media larga y se deben solicitar ayuda de personal experimentado en la materia. Bueno, envases blindaje como el plomo deben ser usados cuando sea necesario para emisores, sobre todo para emisores de gamma. Y ahí sería todo. ¿Okay? Todo lo que vimos anteriormente son recomendaciones. ¿Mm? ¿Mm? De todas maneras, si usted va un día, por ejemplo, va a manipular en forma profesional eh, radionuclidos, independiente que sea para investigación o de uso clínico, lo que usted sea, lo primero que va a hacer eh, su, cuando usted está trabajando, ya sea en el hospital o en el instituto, la va a mandar a hacer un curso en el cual es muy parecido el curso, por ejemplo, este de radioquímica, yo incorporé varias cosas en que está en ese curso. Este curso, por ejemplo, ese curso que ustedes van a hacer, con todo lo que la materia que yo he pasado acá, es más o menos el 70% de ese curso, y que se pasa en una semana. ¿No? En una semana, o 2 semanas, parece que una o 2 semanas, parece que son 2 semanas, usted tiene que aprenderse todo, le hacen pruebas, le hacen cuestiones, hacen todo eso en 2 semanas. O sea, si usted se lo toma en serio, este curso que yo estoy dictando, y obviamente con todas ¿cómo se llama? Todas las lecturas complementarias, la estudia bien y no lo usa como por pasar, porque si algún día usted va a trabajar en un centro nuclear, en un hospital donde usa la nuclear, lo primero que lo van a hacer, ustedes lo van a mandar a hacer en la Comisión Chilena de Nuclear, que es ahí donde se hace el curso, porque usted tiene que sacarse una licencia que se llama una licencia que lo habilita para manejar radionuclidos. Y este curso que yo estoy dando ahora contempla como el 70% de ese curso. Falta un 30% que no está contemplado porque no es parte del curso. Son cosas más específicas, esas cosas más. Pero todo eso que yo les pasé es como el 70% del curso. Porque ahí tiene que tener una licencia usted para manipular. Si no tiene esa licencia, usted no puede usar radionuclidos, no puede usar ni una cosa en, en la parte laboral. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Entonces ahí, con esto terminamos. Aquí yo termino, digamos, lo que es el curso, probablemente tal, con algunas recomendaciones, ¿cierto? Eh, y no sé si tendrán alguna duda al respecto. Si no le ha quedado claro. ¿Todo claro? Bien, me parece. Bueno, solamente decirles que la próxima semana va a ser el último quizzes. Vamos a hacer, este tiene ligado, digamos, para usar estas ecuaciones que están acá, que tienen que ver con la dosis, con esta ecuación que está aquí, ¿cierto? Con esta ecuación que está acá, ¿cierto? Todo eso la vamos a empezar a aplicar con esta ecuación también acá. La vamos a aplicar la próxima semana. Ahí terminaría lo que es la materia. Obviamente tal, acuérdense que las exposiciones que ustedes hacen también es parte del curso. Y, y la próxima semana se hace también el último quiz de esta materia que yo acabo de pasar. Entonces, ese va a ser el último quiz que se va a evaluar y de ahí vamos a sacar el promedio que les va a tener usted que va a ser parte de la nota final parcial. Bien, bueno, yo solamente les deseo a usted una feliz Navidad, digamos. Nos estamos viendo el otro lunes, digamos, que es la última clase del año, ¿cierto? Acuérdense que el jueves, lamentablemente, yo no sé si ustedes saben, pero el jueves no vamos a tener clases porque la autoridad dio feriado. Se suspenden todas las actividades académicas, que no sé si ya le han avisado. Así que solamente tenemos clase hoy día, por eso que el próximo jueves hacemos, perdón, el próximo lunes hacemos el quiz. ¿Ok?
Bueno, yo me despido de ustedes, pero voy a dejar de